Amados, reciban un afectuoso saludo de parte de este ministerio en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propósito es edificar a los santos para la obra del ministerio. Es llevar a los santos a la estatura del varón perfecto por medio de nuestras enseñanzas. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema que he llamado Reyes sin velos mentales. Y les invito para que hagamos una oración. Señor, sabemos que nuestro deber es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sabemos, Señor, que las enseñanzas que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, muchas de ellas son de difícil comprensión para nuestra mente carnal. Pero hoy tú quieres revelarnos la manera, Señor, como poder llegar a esa estatura de poder entender y comprender tu misterio. Y lo más importante, poderlo vivir y poderlo disfrutar el tiempo que tú nos quieras tener todavía en esta tierra. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como les dije al comienzo, nuestro tema de hoy es Reyes sin velos mentales. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10 y leamos el versículo 19 y el 20, donde dice la preciosa palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para que tú y yo, amados, podamos descubrir el camino vivo y nuevo al que Dios nos quiere llevar o que Él abrió a través de su carne, para ello entonces tú y yo también necesitamos trascender, pasar el velo de nuestra carnalidad. Como ustedes bien saben, un velo es una cortina que impide ver algo hacia adentro. Y es obvio que la Escritura nos enseña que nuestra carne tiene un velo que nos impide, que no nos deja ver el camino por el cual debemos seguir. Una de las verdades trascendentales que he compartido en muchas partes ya de videos anteriores es Apocalipsis 1, versículo 6, donde la palabra de Dios dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se nos dice que tú eres un rey y un sacerdote. Y ese rey, obviamente, es tu espíritu. Y a ese rey que es tu espíritu, lo oculta el velo de nuestra carne. Y habiendo entendido por muchos temas que ya hemos estudiado,
La principal facultad que tiene la carne es la mente, que forma parte del alma. Y la carne tiene el alma tiene una facultad importante que se llama el entendimiento. Y hay que abrir y atravesar el entendimiento para que entonces tú y yo podamos entrar en el camino nuevo al cual Dios nos quiere llevar a través de su revelación en la palabra. Y ese camino nuevo es un reinado de vida y libertad, como vamos a estar mirando. El velo entonces de nuestra carne es nuestro entendimiento, que es facultad de nuestra mente. Y cuando el conocimiento llega al entendimiento, tuyo y el mío, se va a encontrar entonces con un velo. Y de inmediato, el propósito del conocimiento es abrir, es quitar ese velo, para que tú y yo podamos entrar y atravesar al camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, para gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es nuestro propósito. Y es que, amados, la esclavitud del hombre se encuentra en su entendimiento. Y la verdad hay que ponerla entonces en tu entendimiento y en el mío, para que tú y yo podamos ser verdaderamente libres. Ese es nuestro entendimiento, en donde tú y yo pasamos de muerte a vida, en donde tú y yo dejamos de ser mendigos para ser reyes, y en donde tú y yo dejamos de ser esclavos para ser libres. Pablo dijo en 2 de Corintios 3:17, que en tantas ocasiones hemos podido leer. 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y está con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿En dónde está el Espíritu del Señor? En nuestro espíritu humano, con minúscula. En ti y en mí habita la plenitud del Espíritu de Dios. Y aquí es importante entender que el camino nuevo que Dios quiere que tú y yo transitemos es un reinado en vida, paz, gozo y libertad. Cuando nuestro entendimiento no es libre, a tu carne entonces y a mi carne la gobierna la debilidad. Y aquí quiero poner un ejemplo trascendente. ¿Qué hicieron los monjes y las monjas en los siglos pasados para apaciguar la debilidad de la carne? La sometían a flagelos, a vigilias, a ayunos prolongados, a muchos sufrimientos. ¿Qué estaban haciendo? Tratando desde afuera, desde lo exterior, de someter a una carne que nunca deja de ser lo que ella es por naturaleza. Pues Jesús dice en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero también dice, como ven en la parte inferior, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este texto lo que nos enseña es que ningún ayuno, ninguna vigilia, ningún azote, ningún castigo que le infringamos al cuerpo pueda darle un cambio a la carne. Ella nunca va a cambiar, porque la carne, carne es. Pero tú y yo sí podemos reinar sobre ella. Desde nuestro espíritu
en donde habita el Espíritu con mayúscula de Dios, entendiendo que donde está el Espíritu con mayúscula, allí hay libertad. Es menester que tú y yo entendamos que ningún acto externo podrá jamás regenerar ni cambiar la carne. Pues ya vimos que la carne para nada aprovecha. A la carne entonces no le aprovecha el bautismo en agua, que es un sacramento de la iglesia que realizamos. Pero tampoco la cambia la unción con aceite, ni la imposición de ninguna mano, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor o un maestro. Nada de eso, amados, tiene poder para cambiar la carne, porque lo que es la carne siempre será carne. Ojalá me puedan entender. A tu carne no le aprovecha sino una cosa que se llama espíritu de dominio propio. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16 y da la orden: no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todas las corrientes religiosas lamentablemente tratan la carne es desde afuera, con mandamientos de hombres, con ritos, con ceremonias, con rudimentos. Pero quiero que hoy sepas que lo único que puede realmente llevarnos a reinar sobre la carne es la gloria de este conocimiento que nos ha venido dando el Señor y que trata con la carne no desde afuera, sino desde adentro, desde nuestro espíritu. Porque este conocimiento tiene la gloria de atravesar el velo de nuestro entendimiento para ponernos a reinar con un nuevo pensamiento. Aquí en este ministerio tratamos con lo de adentro, no con lo de afuera. En este ministerio predicamos a tu espíritu y no a tu carne. En este ministerio hablamos de vida y no de muerte. En este ministerio nuestro propósito es tratar a los hermanos con libertad y no volverlos esclavos. Y es que hay que entender que los rudimentos y las cosas que uno pueda hacer como rito externo jamás llegará a nuestro espíritu. El espíritu que está en ti y el espíritu de Cristo que mora en nosotros no recibe ceremonias. La religión lo que hace a la carne es crearle mandamientos de no toques, no gustes, no hagas, no te pongas, haz esto, haz aquello. Y cantidad de límites que muchas veces desde un púlpito se le pone a los pobres hermanos, pero no se les enseña lo que realmente es importante. Y es entender que donde está el Espíritu de Dios, y están por supuesto en los hermanos que han nacido de nuevo y han recibido a Cristo, allí hay libertad. Tu carne está rodeada de reglas y de prohibiciones, y por eso es que la carne sigue siendo carne y nos traiciona a cada instante, y sigue siendo una lucha para el cristiano. Pero cuando tú logras entender la necesidad que tenemos de entrar a través del camino nuevo, y que desde el Espíritu es de donde reinamos sobre la carne, entonces comenzará nuestra felicidad. Comenzaremos a experimentar libertad, verdadera libertad. ¿Y cuándo comienzas a ver esa libertad? Cuando tú y yo descongestionamos nuestro entendimiento. Ojalá puedan llegar a comprenderme lo que yo quiero compartirles. En Efesios capítulo 4, el verso 23
Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nota muy bien lo que está diciendo el texto. Tu mente está entre la carne y el espíritu, porque es la parte más elevada del alma, como ya hemos visto en muchos temas y como les muestro ahí en la imagen que coloco de apoyo. La mente es el punto intermedio y es el puente peatonal, en donde el espíritu, a través de nuestro espíritu humano, encuentra comunicación y brinda revelación y sabiduría a nuestro entendimiento. Lo que atraviese la puerta de tu mente, entonces, si viene de afuera, te hará esclavo. Pero si viene de Dios a través de nuestro espíritu, te hará completamente libre. Ahora bien, claro que surgió una pregunta. ¿Cuál es el espíritu de la mente? Es el entendimiento. Y eso es lo que hay que renovar día a día. Y la única manera como tú puedes renovar tu entendimiento es por medio del conocimiento divino. Por medio del espíritu de sabiduría y de revelación que está en nuestro espíritu y que alumbra los ojos de ese entendimiento tuyo y mío, para que tú entonces podamos comprender y saber realmente quiénes somos como nueva creación en Cristo. Con todo respeto, hago una pregunta. ¿Cómo está la mayoría de los entendimientos en las iglesias? Están embotados, están llenos de velos que no les permiten reinar en vida, paz, gozo y libertad. Muchos de nuestros hermanos en Cristo viven en un mundo de prohibiciones, de miedos. Y el que tiene velo, indudablemente no puede entender la gloria de este conocimiento, porque ese velo no se lo deja ver, y mucho menos le permite comprender lo que en realidad somos en Dios. En los tiempos de Pablo, y lo hemos visto en otros temas, el entendimiento de los judíos estaba embotado. ¿Con qué estaba embotado? Con la ley de Moisés. Segunda de Corintios 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Nota bien, léelo en la Biblia. Aquí todo lo que hablamos es absolutamente bíblico y eso tiene que ser muy importante para tu vida, la palabra. Dice, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ya hemos visto en muchos temas que la palabra corazón está íntimamente relacionada con la mente y con el entendimiento tuyo y el mío. Dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué era lo único que a los judíos les impedía entender el evangelio de la gracia? Era obviamente la ley. Pero era lo único que podría liberarlos y hacerlos verdaderamente libres, era la conversión genuina al Señor. Era la conversión de su entendimiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas desde el punto de vista natural, desde el punto de vista humano. Pues el tema que nosotros tratamos es un tema absolutamente espiritual, celestial y glorioso. Ellos debieron, los judíos, entender que el viejo pacto estaba próximo a desaparecer, como ya hemos visto en otros temas, en el año 70 de su época. Pues sabemos que hasta el año 70, después de la muerte de Cristo, todavía estaba vigente la ley, pues los judíos siguieron ofreciendo sacrificios en el templo hasta que en el año 70 el templo fue destruido. Como está
hasta el día de hoy. Hebreos 8:13 es es uno de los versículos que nos permite comprender todo lo que ha ocurrido. Dice, al decir nuevo pacto, que es el que trajo Cristo y en el cual tú y yo estamos, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, note, está próximo a desaparecer. Faltaban poquitos años para el año 70, cuando ese viejo pacto por completo desaparecería con la destrucción del templo judío y el cese de ofrendas y sacrificios que allí se siguieron ofreciendo según la ley de Moisés. ¿Qué le quita el velo a tu entendimiento? Se lo quita este conocimiento de vida y libertad que Dios te ha venido dando a través de muchos ministerios quizá, pero el propósito específico de este ministerio es justamente eso. El velo es lo que por más de 2000 años no ha permitido que los creyentes experimenten lo que realmente son. ¿Y qué son los creyentes? ¿Qué somos los creyentes? Somos reyes y sacerdotes para siempre, llamados a vivir una vida de reinado y de plena libertad. ¿Sobre quién vamos a reinar? Sobre nuestra carne. Pues para eso fuimos salvados por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me ha levantado, amados, en este ministerio para quitarle a los hermanos en la iglesia, mis amados hermanos, esos velos de ignorancia que aún muchos pastores todavía tienen sobre su entendimiento. Esos velos de muerte, esos velos de esclavitud, a fin de que ellos y todos nosotros podamos entrar a través del camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros. Entonces, como Rey de Dios, tú ya no estás en la senda antigua, sino que ahora has entrado al camino nuevo y vivo que Jesucristo a través de su carne nos abrió, al lugar santísimo que es nuestro espíritu, en donde mora el Espíritu de Dios y en donde tú y yo tenemos el privilegio de conocerlo y de entenderlo a través del espíritu de revelación y de sabiduría y del discernimiento de espíritus que funciona en nuestra intuición, de lo cual hay muchos temas ya hablados con anterioridad. Déjate quitar los velos, hermana, hermano, porque este conocimiento tiene como único objetivo educar tu hombre interior. Este conocimiento no trata con carne, sino con espíritu. Y este conocimiento es para salvar a tu espíritu de la esclavitud, de la ley, y para educar tu entendimiento, para que tú puedas comprender lo que somos realmente, como la nueva creación de Dios, como el varón perfecto, como la iglesia del Cordero de Dios. ¿Con qué propósito? Que tú puedas reinar en vida, paz, gozo y libertad. Este conocimiento ha hecho rey entonces a tu espíritu, para que tu espíritu reine sobre la carne, para que no satisfagas sus deseos y sus perversiones, para que no gratifiquemos a la carne, sino andemos en el Espíritu. Pues andar en el Espíritu nos da ¿qué? Vida y paz. Pero andar en la carne nos produce muerte. ¿Qué sucede cuando a ti se te quitan los velos? Pasa que tu mente ya no se queda en el pasado y en su estado anterior, sino que tu mente se va renovando de día en día. Se va renovando de gloria en gloria, es decir, de conocimiento y sabiduría. Pues, ¿qué es una gloria? Sino un conocimiento nuevo de Dios. Y por supuesto que esto es un proceso.
Pero esto nos enseña pastores, evangelistas, profetas, hermanos con un ministerio en una congregación local, que no podemos tener reyes con velos en su entendimiento. Porque no les va a funcionar entonces esto que hablamos de reinar en vida, paz, gozo y libertad. Cuando a un rey de Dios se le caen los velos, créeme que ese rey de Dios ya no vuelve a ser el mismo. No anda con pesos, con luchas, con miedo, con inquietud de que el diablo, de que los demonios, de que mi carne. No. Ya no anda en un espíritu de temor. Y mucho menos en un espíritu de incredulidad. Si no tenemos velos, ¿cómo andamos? Andamos a cara descubierta, a palabra descubierta, a iglesia descubierta, sin trabas, sin tapujos, sin mentiras. Ahora, un velo no te deja ver la luz que tú llevas dentro. Un velo te puede estar impidiendo entender una nueva gloria de Dios. Yo soy consciente, amados, de que lo que yo comparto con ustedes se llama alimento sólido. Y que para muchos hermanos que están comenzando en su vida cristiana, probablemente sea muy difícil poder captar todas estas cosas. Puede que se te hayan quitado 5 velos de ignorancia, pero no todos los velos. Pero el reinar sin velos es un proceso que va quitando velos cada día hasta despejar completamente nuestro entendimiento y hasta que tú y yo podamos vernos realmente dentro del camino nuevo. Podamos verdaderamente estar viviendo desde el lugar santísimo, que obviamente es el templo, es el lugar del templo de Dios sagrado, donde Dios habita y tú y yo sabemos que Dios habita por la fe en nuestros corazones. Por ejemplo, en este reinado, y aquí ojalá me puedan comprender porque hay muchos temas anteriores que hablan de este asunto con más claridad, pero en este reinado se nos quitó el velo de la ley. ¿Por qué? Porque tú y yo ya entendimos que en el año 70 de la era cristiana, el templo, los ritos, los sacerdotes y todas estas cosas en Jerusalén llegaron a su fin. El templo fue destruido, cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo: de ti no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin templo no hay sacerdocio arónico, ni ese sacerdocio caduco original, pero tampoco hay funcionamiento de la ley de Moisés. Ya se nos quitó el velo de las liberaciones de demonios y del diablo, porque hemos entendido que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hemos entendido que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principados, sobre toda potestad que quiera gobernar y que gobierna todavía esta tierra. Por lo tanto, en ti y en mí hay libertad. Y hay libertad porque hay verdad y porque hay conocimiento. Y porque la fe del Hijo de Dios nos ha llevado a comprender este misterio. Ya no se nos quitó el velo de los bautismos en agua, aunque es una práctica cuando uno comienza la vida cristiana, pero el bautismo, el mismo Pedro dice que no tiene ningún poder sobre las obras de la carne. Y en cambio, ya tú y yo hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo y en su muerte, por medio de la revelación de la palabra. Fuimos bautizados en conocimiento y en sabiduría. Ya se nos quitó el velo de la fe que vive esperando, como vimos en 2 temas anteriores, porque debido a los cumplimientos de Dios, no solo en la cruz con el consumado es, sino con el fin de la ley del templo en el año 70 de nuestra era, nos permitió hoy tú y yo tener una fe consumada. Jesús dijo: consumado es, como ya vimos.
Ya se nos quitó el velo, porque ya entendemos que hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya entendemos, mis amados hermanos, que nuestro entendimiento ha sido paulatinamente, por medio del conocimiento de la palabra, liberado de velos mentales. Y hoy quiero hacer una pregunta para culminar este tema. ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Cuántos velos le has quitado de encima? ¿Está tu entendimiento en el nuevo cielo y en la nueva tierra de Dios? Que en términos espirituales nos habla del gobierno y del reino de Dios, en el cual tú y yo no solamente hemos entrado, sino que también lo hemos visto a través de la Escritura, donde todas las cosas viejas pasaron y aquí donde todas han sido hechas nuevas. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Note, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A Pablo le fue revelado en Efesios 1:9 que vendría la plenitud de los tiempos. Y que en esa plenitud Dios reuniría a Cristo y a todas las cosas en el cumplimiento de esa dispensación. Pablo en sus días ya vislumbraba la Jerusalén de arriba, la Jerusalén libre, la Jerusalén celestial. Pero esa Jerusalén solo podía hallarse en un cielo nuevo y en una nueva tierra. Y en una, como es ella, la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén somos tú y yo. Somos el cuerpo universal de Jesucristo. Somos el templo del Dios viviente. ¿Cuándo? Después del año 70. Cuando las hordas del Imperio Romano entraron a Jerusalén, destruyeron el templo y, como sabemos por la historia, llevaron cautivos cantidad de judíos a las galeras de sus barcos y esparcieron la cantidad de judíos sobre la faz de la tierra. Pablo dice que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y ese reunir de Dios no estuvo en la época ni de Adán, ni de Moisés, ni de Abraham, aún ni siquiera en la época de Pablo, porque Pablo todavía estaba antes del año 70, cuando se cree que fue martirizado. Así que, mi amado y mi amada, para concluir, tú y yo hoy debemos de estar donde Dios está, no donde Dios ya estuvo en el pasado. Dios ya estuvo en la promesa hecha a Abraham, Dios ya estuvo en la ley dada por medio de Moisés, y aún Dios ya estuvo en la gracia de Pablo. Pero hoy tú y yo vivimos la época más maravillosa del reino de Dios, que es el reino del amor incondicional, en donde Dios, a través de Cristo, en ti y en mí, reunió el cielo con la tierra. Y eso es un misterio extraordinario y maravilloso, lo que implica que los velos ya han sido corridos y han sido quitados. Estamos todos metidos y fusionados en el vínculo perfecto de nuestro Dios, que es el amor. Hemos nacido de nuevo para cumplir la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? Es la ley del amor. Que sobrellevemos juntos las cargas de los unos y de los otros. Que amemos incondicionalmente, no solo al cuerpo de Cristo, sino a toda la humanidad que hoy por hoy no conoce al Señor. Mi consejo final: entonces sigue reinando con un entendimiento sin velos.
Y si todavía tienes algún velo puesto que te impide comprender la verdad de Dios, quítalo de ti. ¿Y cómo lo puedes quitar? Únicamente por medio de la palabra viva. De la palabra de Dios, que es nuestro mapa seguro, que es nuestro más grande tesoro, que es el lugar en donde están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Y todos esos tesoros y toda esa ciencia de la sabiduría están escondidos en Cristo, quien fue hecho por Dios para ti y para mí sabiduría. Vamos a orar. Querido Rey, yo sé que no es sencillo explicar todas estas cosas. Hemos estado habituados a un evangelio predicado, Señor amado, basado sobre un texto, sobre una exhortación, sobre un llamado de atención. Pero lo que tu iglesia necesita hoy no es eso, necesita sabiduría, conocimiento, palabra de ciencia, para poder estar listos y preparados para el glorioso momento que esperamos con ansiedad y que es la esperanza única de tu iglesia, nuestro arrebatamiento glorioso. Señor, yo oro por cada una de las personas que me siguen a través de la red y oro para que tu Espíritu Santo les permita entender que no estamos aquí con ánimo de lucro, que no estamos aquí para engañar a ninguno, que nuestro ministerio es un ministerio absoluto de fe, donde el único propósito que tú nos has encomendado es el de alumbrar los ojos del entendimiento de tu pueblo precioso, lo cual hacemos con sumo gozo y con sumo agrado, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermosos, muchas gracias por su atención. Oremos para que el Señor nos dé una nueva oportunidad para volvernos a reunir en torno a su palabra. Hay muchas inquietudes en muchos hermanos que me han escrito, hermanas preciosas, que tienen preguntas, dudas. Y yo les contesto enviándoles videos en donde lo que ellos preguntan tiene una respuesta con toda seguridad. Cualquier inquietud, estoy para servirles y que el Señor les continúe bendiciendo.